Pensaba que solo estaba arreglando un suelo agrietado, pero cuando el hormigón se deslizó para revelar una escalera de caracol que descendía hacia el abismo, Nolan Whitford supo que su vida estaba a punto de cambiar. Con su pastor alemán Zeus guiándole hacia la aterradora oscuridad, el haz de luz de la linterna de Nolan reveló lo imposible. No era un búnker, sino un reluciente y prístino avión de combate P-51 Mustang, y luego otro y otro. Un veterano indigente acababa de tropezar con una bóveda subterránea secreta que contenía $100 millones de la Fuerza Aérea, y el fantasma que lo había dejado allí tenía una última orden imposible. Por favor, apóyenos suscribiéndose al canal. La vieja camioneta Chevrolet se movía como un fantasma gris a través del crepúsculo. Su motor producía una tos rítmica, un sonido de protesta cansada contra el frío aire de Montana. Al volante iba Nolan Whitford, un hombre cuyo rostro parecía tallado en la misma roca erosionada que las montañas que los rodeaban, sus ojos fijos en el pavimento agrietado de la carretera de 2 carriles. En el asiento del copiloto reinaba una profunda quietud. Un gran pastor alemán llamado Zeus estaba sentado perfectamente erguido. Su pelaje era una noble mezcla de gris y blanco. Su hocico era grueso, con una barba desaliñada que delataba su edad. No miraba el paisaje que pasaba, solo observaba a Nolan. Conducían hacia Silver Creek, un pueblo que Nolan había encontrado trazando con el dedo un mapa de papel hasta localizar el lugar que parecía más olvidado. Anhelaba la soledad, no como un lujo, sino como una necesidad, del mismo modo que un hombre que se ahoga ansía el aire. La camioneta traqueteó al pasar por unas vías de tren abandonadas que marcaban el límite de la ciudad. Silver Creek no era un pueblo que se estuviera muriendo, era un pueblo que ya había desaparecido. La calle principal era un cañón de fachadas de ladrillo vacías. Los letreros Mercantile Pharmacy Hotel eran pálidos fantasmas pintados sobre madera, sus promesas descoloridas por décadas de sol y nieve. Era perfecto, un lugar sin expectativas, un lugar donde un hombre y su perro podían desaparecer. Nolan se detuvo en su destino, el Hawthorne Workshop, que se encontraba al final de una calle lateral de grava, un gran edificio de metal corrugado que se hundía por el centro, como si hubiera renunciado hacía años. Un anciano esperaba en el porche de la pequeña oficina adjunta. Era delgado como un poste y llevaba un mono de mezclilla a pesar del frío. Era el señor Preston, el hombre con el que Nolan había hablado una vez por una línea telefónica con interferencias. Nolan salió de la cabina y sus botas de trabajo crujieron sobre la grava. Se ajustó el cuello de su vieja chaqueta de cuero marrón, debajo de la cual llevaba una camisa de franela a cuadros rojos y azules, su única defensa contra la noche que se avecinaba. «Lo has conseguido», dijo Preston. «No es una pregunta. Estoy aquí», respondió Nolan con voz ronca por falta de uso. Zeus saltó del camión con sus patas aterrizando suavemente. Se movía con la ligera rigidez de la edad. Su mirada recorrió inmediatamente el perímetro antes de colocarse en silencio junto a Nolan. Preston asintió con la cabeza al perro. «Parece que sabe lo que hace». «Sí», dijo Nolan. Preston entrecerró los ojos al ver el enorme hangar oxidado. «No es gran cosa, pero el precio era bueno, como ya sabes». Nolan había pagado en efectivo, una pequeña herencia transferida directamente sin verlo. Era un precio muy bajo porque el terreno se consideraba inútil y el edificio, una carga, dijo Nolan, calculando ya el trabajo necesario para reparar el techo antes de la primera nevada fuerte. «Bueno, las llaves están dentro», dijo Preston, señalando la puerta de la oficina. Hizo una pausa y se metió las manos en los bolsillos. «Debes saber que este lugar tiene una historia extraña. El hombre que lo construyó, el coronel Hawthorne, era muy particular», esperó Nolan. «Era un antiguo miembro de la Fuerza Aérea que voló en las grandes guerras, se volvió extraño en sus últimos años y se obsesionó con la Guerra Fría. Construyó este taller sobre el búnker original de defensa civil de la década de 1950. Presionó y pateó una losa de hormigón cerca de los cimientos. Todos los cimientos son una caja reforzada. Hawthorne solía decirle a la gente que allí abajo podría sobrevivir al fin del mundo. Era un excéntrico. Solo pensé que debías saber por qué los suelos son tan gruesos.
Un búnker, repitió Nolan, saboreando la palabra como si fuera hierro en su boca. Solo es una leyenda local, dijo Preston encogiéndose de hombros. Era un recluso. Murieron aquí, dicen. De todos modos, ahora el lugar es tuyo. Buena suerte. El anciano se dirigió a su camioneta y se marchó, dejando a Nolan y Zeus solos en el vasto y penetrante silencio de Silver Creek. El sol desapareció y la temperatura cayó en picado. El viento era cortante. El interior del taller era cavernoso y olía a polvo, óxido y aceite viejo. Nolan encontró una caja de fusibles y consiguió que una sola bombilla del techo parpadeara, proyectando un débil círculo amarillo en la penumbra. Hacía demasiado frío para evaluar el edificio esa noche. Él y Zeus dormirían en la pequeña oficina. Nolan desenrolló su saco de dormir sobre un catre metálico que había quedado allí, y el fuerte traqueteo resonó en la pequeña habitación. Comió una ración fría de una lata, mientras Zeus crujía su comida seca de un cuenco de acero. Nolan comprobó la puerta para asegurarse de que estaba cerrada con llave. Se sentó en el borde del catre, con las manos entrelazadas y el hueco entre las rodillas. Esperando fuera, el viento comenzó a moverse, produciendo un silbido agudo y fino al encontrar las grietas en la món. Nolan se tumbó, se subió el saco de dormir hasta la barbilla y se quedó mirando al techo, con la respiración entrecortada. Zeus saltó a la cama, lo cual era una infracción del protocolo, pero Nolan lo permitió. El perro dio una vuelta y se tumbó pesadamente contra la espalda de Nolan. Una presencia cálida y sólida. Nolan cerró los ojos, pero el sueño no llegó suavemente, sino que lo arrastró bajo el sonido del viento de Montana que presionaba contra el cristal de la ventana y comenzó a cambiar, profundizándose y adquiriendo un ritmo sordo. El olor a polvo frío de la oficina se agudizó, convirtiéndose en el olor acre del humo y el combustible quemado. Nolan ya no estaba en Montana, había vuelto al calor, al aire denso y chirriante. El golpeteo era el sonido de las palas del rotor batiendo el aire, un sonido tan fuerte que le hacía vibrar los huesos. Estaba paralizado. Podía oír gritos, pero no podía moverse. El aire era demasiado brillante. La presión en su pecho era inmensa, un peso físico que lo inmovilizaba. Jadeó, pero solo el polvo caliente le llenaba los pulmones. Estaba atrapado en la cama. La respiración de Nolan se había vuelto rápida, una serie de inhalaciones cortas y desesperadas. Comenzó a retorcer las manos, apretando el saco de dormir. Un sonido grave escapó de su garganta, un sonido de profundo terror. Zeus, que había estado durmiendo, levantó la cabeza al instante, giró las orejas, no ladró, no gimió, reconoció las señales. El perro se levantó, se dio la vuelta y se colocó directamente sobre el pecho de Nolan. Era un perro de 40 kilos y colocó deliberadamente sus patas delanteras sobre los hombros de Nolan, mientras que su pesada parte trasera se asentaba sobre las piernas de Nolan, aplicando todo su peso. No era un acto de consuelo, era un acto de deber. En la pesadilla, la presión sobre el pecho de Nolan se intensificó, pero esta presión era diferente. No era el peso aplastante del cielo. Era sólida, era cálida, tenía un latido. Nolan abrió los ojos de par en par, no vio nada más que el techo completamente negro de la oficina. El sonido de las palas del rotor se disolvió, sustituido por el fino y solitario silbido del viento. El olor a combustible se desvaneció dejando solo el aroma a polvo viejo y frío. Temblaba violentamente, su cuerpo empapado en sudor a pesar del aire helado. Zeus no se movió, permaneció sobre el pecho de Nolan, un ancla viva que lo mantenía en el presente, en la fría cama del taller abandonado. Nolan sintió los latidos fuertes y constantes del corazón del perro contra el suyo. «Está bien», susurró Nolan con voz quebrada. «Está bien, chico». Puso una mano temblorosa sobre el grueso cuello del perro. Zeus se inclinó hacia él y exhaló un suspiro bajo y tranquilo. «Estoy aquí», dijo Nolan, aunque no estaba seguro de si se lo decía al perro o a sí mismo. Miró fijamente a la oscuridad. La pesadilla remitía, pero no había desaparecido, dejándolo abandonado y despierto. El vínculo estaba sellado. No se trataba de un hombre y su mascota,
sino de un hombre y sus salvavidas, y acababan de tomar posesión de su nuevo hogar frío y embrujado. La primera luz de la mañana reveló el verdadero estado del taller Hawthorne. No solo era viejo, sino que estaba derrotado. La débil bombilla de la noche anterior había ocultado la magnitud de la decadencia. Ahora, bajo la tenue luz gris del amanecer de Montana, Nolan vio el óxido que se extendía por las paredes y los restos esqueléticos de proyectos olvidados que llenaban las esquinas. Había dormido con la ropa puesta, con la cremallera del saco de dormir bien cerrada. Zeus ya estaba en la puerta de la oficina, moviendo la cola con impaciencia. «Lo sé, chico», murmuró Nolan con voz ronca y áspera. «Hay trabajo que hacer». Se levantó y estiró las articulaciones, que hicieron un ruido seco en el frío. La prioridad era sobrevivir. El invierno aquí no era una estación apacible, era un adversario. El taller, en su estado actual, no aguantaría la primera nevada fuerte. Mente de Nolan inactiva, era un lugar peligroso. Reproducía sonidos, imágenes y el olor a arena quemada. El trabajo era el único anestésico que funcionaba. Necesitaba estar cansado, no solo físicamente, sino agotado hasta los huesos. Se puso su chaqueta de cuero marrón sobre la camisa de franela y entró en el hangar principal. El aire era gélido y su aliento se condensaba frente a su cara. Zeus se mantuvo cerca, con las patas golpeando silenciosamente el hormigón manchado de aceite. La primera tarea de Nolan fue el techo. Encontró un andamio con ruedas y lo colocó en su sitio. Las ruedas metálicas chirriaban ruidosamente en el silencio cavernoso. Trabajó durante horas subiéndose a las vigas de acero para tapar los agujeros más grandes del metal corrugado. Sus manos enguantadas se entumecieron a media mañana. Trabajaba con ritmo. El esfuerzo físico concentraba sus pensamientos. Medir, cortar, sellar, medir, cortar, sellar. Se quitó la pesada chaqueta de cuero y la tiró sobre un banco de trabajo. A continuación, se quitó la camisa de franela, quedándose con la camiseta gris lisa que había usado para dormir. Todavía hacía frío, pero el trabajo generaba su propio calor. El sudor comenzó a humedecer la parte trasera de la camiseta y la tela se le pegaba a los hombros. Era un hombre poseído por el simple poder purificador del trabajo. Zeus lo observaba todo. Era la sombra de Nolan, un observador silencioso del ritual. Cuando Nolan movía el andamio, Zeus se movía con él. Cuando Nolan se detenía para beber agua, Zeus lamía su cuenco de acero. Era una presencia constante y tranquilizadora, pero a medida que avanzaba el día, el comportamiento de Zeus comenzó a cambiar. Empezó de repente. Nolan estaba en la planta baja revisando una pila de madera podrida cuando se dio cuenta de que Zeus ya no estaba detrás de él. Miró por encima del hombro. El perro estaba de pie a unos 20 metros, cerca de la pared trasera del taller, olfateando intensamente la esquina donde la pequeña oficina se unía al edificio principal. «Zeus, vamos», llamó Nolan. Zeus lo ignoró, con el hocico pegado a la pared. Nolan suspiró y volvió al trabajo. Confiaba implícitamente en Zeus. Probablemente el perro estaba oliendo donde habían anidado ratones o mapaches. Una hora más tarde, Nolan volvió a mirar. Zeus no se había movido. Ahora estaba sentado, pero miraba fijamente la pared. Era una sección vieja y fea, dominada por una chimenea de hierro fundido que había sido toscamente tapiada con ladrillos. El mortero estaba mal hecho, como si lo hubiera hecho alguien con prisa que importaba el aspecto. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Nolan acercándose. Zeus lo miró, soltó un leve ladrido y volvió a pegar la nariz al lugar. Nolan pasó la mano por los ladrillos, que estaban fríos como el hielo. «No vio nada, es solo una pared. Z». Volvió al trabajo, pero se había despertado una pequeña inquietud. Al día siguiente, la escena se repitió. Nolan trabajaba en el aislamiento de las enormes puertas del garaje, luchando con láminas de fibra de vidrio. Zeus, sin embargo, pasó por alto su lugar habitual junto al banco de trabajo y se dirigió directamente a la chimenea tapiada. Se tumbó, apoyó la barbilla en las patas y se limitó a observarla. «No dormía, te observaba». «Me pones nervioso», dijo Nolan,
con la voz resonando. Esa noche durmió poco. El viento exterior era más cortante y parecía encontrar cada nuevo parche que Nolan había hecho. Al tercer día ocurrió el incidente. Nolan estaba intentando sustituir un cristal roto, con los dedos torpes por el frío y la paciencia agotándose. La camiseta gris estaba rígida por la suciedad y el sudor, pero siguió trabajando. Desde la esquina de la tienda llegó un nuevo sonido. No era un ladrido ni un gemido. Era un gruñido torácico grave, tan profundo que parecía hacer vibrar el aire. Nolan se quedó paralizado. Zeus solo gruñía así en presencia de una amenaza clara. «Zeus, quieto», ordenó Nolan con voz aguda. El gruñido cesó, pero fue sustituido por un sonido diferente, el ruido agudo de las garras raspando la piedra. Nolan tiró sus herramientas al suelo. «Te he dicho que pares», gritó. Se acercó a Zeus, que estaba de pie, con el cuerpo rígido y las patas delanteras clavadas en el suelo, justo donde la chimenea de ladrillo se unía con el hormigón. No estaba rascando frenéticamente, sino que era una acción deliberada y concentrada, dirigida a un punto específico. «¿Qué te pasa?», dijo Nolan, agarrando el collar del perro. Zeus se resistió al tirón, plantando las patas, y miró a Nolan con sus inteligentes ojos muy abiertos, con un mensaje urgente que Nolan no podía entender. Entonces, el perro bajó la cabeza de forma significativa y volvió a rascar 2 veces. No era un comportamiento aleatorio, era una forma de comunicación. «Está bien», dijo Nolan en voz baja, soltando el collar. «Está bien, muéstrame». Se arrodilló, con las rodillas protestando por el frío hormigón, y miró el lugar que Zeus había indicado. Era donde el mortero descuidado de la chimenea se unía a la losa de los cimientos. Allí, casi invisible a simple vista, había una en el suelo de hormigón, que parecía insignificante, solo una de las miles de imperfecciones del viejo edificio. Nolan empujó suavemente a Zeus a un lado. «Déjame ver». Se inclinó, con la cara a pocos centímetros del suelo, y lo sintió inmediatamente. Una leve corriente de aire frío. Una bocanada de aire que subía desde abajo. Nolan sacó una multiherramienta del bolsillo de sus vaqueros y desplegó el destornillador. Clavó la punta en la fina grieta y rascó, limpiando décadas de suciedad. La grieta estaba limpia ahora, una delgada y oscura. Bajó la cabeza de nuevo e inhaló. El olor le golpeó como un golpe físico. Fue inmediato, agudo y profundamente imposible. No era el olor de ratones o descomposición, era el olor de una máquina en hibernación. Su mente, entrenada por años de servicio militar, catalogó los olores al instante. Primero, el alto y dulce olor químico del combustible de aviación, no gasolina moderna, sino avgas de alto octanaje. Debajo estaba el pesado olor ceroso de la cosmolina, un conservante contra el óxido, y finalmente el oscuro y mohoso de aceite de motor frío y cuero viejo. Era la santísima trinidad de la conservación a largo plazo. Nolan se sentó con fuerza en el suelo, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Miró fijamente la grieta y luego la chimenea, tapiada de forma descuidada. Esos olores no podían estar allí, eran volátiles, deberían haberse evaporado hacía 30 años. El hecho de que fueran tan fuertes y claros significaba que procedían de una fuente sellada, una fuente que estaba cerca. Recordó las palabras del señor Preston, que construyó este taller sobre el búnker original de defensa civil de la ciudad. Nolan miró a Zeus. El perro estaba sentado completamente quieto, respirando con calma, con la cola dando un golpe lento y satisfecho contra el hormigón. Su trabajo había terminado. Nolan volvió a mirar la pared. La fría corriente de aire seguía entrando en la habitación, trayendo consigo el imposible aroma del pasado. El búnker no era solo una leyenda local, era real. Estaba allí mismo y no estaba vacío. Nolan permaneció de rodillas durante un largo rato, con el frío del hormigón calando en sus vaqueros. El olor que se desprendía de la grieta no era un recuerdo, era un hecho. Era el aroma de la historia conservada y a la espera. Zeus se sentó pacientemente, con la respiración tranquila, había cumplido con su parte. El misterio estaba ahora en las manos de Nolan.
Nolan se puso de pie. Su mente cambió a otra velocidad. El miedo y el agotamiento de la noche se desvanecieron, reemplazados por la energía concentrada de alguien que resuelve problemas. Era mecánico de profesión, soldado de entrenamiento, entendía cómo se construían las cosas y entendía cómo se ocultaban. Miró la chimenea tapiada. Era descuidada, fea y obvia. Era un señuelo. No, murmuró Nolan para sí mismo. Hawthorne no ser tan sencillo, pero tenía que estar seguro. Fue a su camión y regresó con un pesado mazo y una larga palanca de acero. Se puso gafas de seguridad, dio un paso atrás y blandió el mazo. El sonido del impacto fue agudo y fuerte, resonando en el hangar vacío mientras el viejo mortero se hacía añicos. Nolan trabajó metódicamente, no con ira, sino con determinación, desmantelando la pared ladrillo a ladrillo. Zeus observaba desde una distancia segura, con la cabeza ladeada detrás de los ladrillos. Como Nolan había sospechado, no era más que un muro de hormigón macizo, grueso y reforzado con barras de acero. La chimenea era un callejón sin salida, una pista falsa. Nolan dejó caer el martillo, jadeando, con la camiseta gris, húmeda por el frío. Miró a Zeus, que seguía mirando al suelo. Tenías razón, chico. Volvió a la pequeña grieta, la única pista que tenía. Se arrodilló de nuevo y raspó la suciedad con la punta de la palanca. La grieta era recta, demasiado recta, y conducía directamente a un círculo de hierro fundido a ras del hormigón. Parecía una tapa de desagüe estándar de unos 30 centímetros de diámetro. También era una mentira, no había tuberías de agua en esa sección del taller. Nolan introdujo el extremo afilado de la palanca en el pequeño hueco entre el hierro y el hormigón. Apoyó todo su peso sobre la barra. El metal protestó con un chirrido agudo, pero no se movió. Estaba oxidado y sellado por el paso del tiempo. No, no lo está, gruñó Nolan. Volvió a colocar la palanca, encontró un mejor punto de apoyo y se lanzó con todo su cuerpo al esfuerzo. Con un repentino y discordante estruendo, el sello se rompió y la tapa se levantó. Nolan tiró la palanca a un lado y sacó la pesada tapa de hierro. Iluminó el agujero con su linterna. No era un desagüe, sino un pozo de acceso revestido de hormigón seco de unos 90 centímetros de profundidad, situado en un lateral y oculto bajo el suelo. Allí estaba el verdadero mecanismo. Una válvula giratoria de hierro fundido de color rojo brillante, con forma exactamente igual que la rueda de la escotilla de un submarino. Junto a ella había una palanca larga y pesada de acero, actualmente bloqueada en posición elevada. Bueno, coronel, susurró Nolan con voz llena de un extraño respeto. Realmente no querías visitas. Esto era de grado militar, de la época de la Guerra Fría. Era un sistema diseñado para estar sellado. Nolan bajó al foso poco profundo, puso ambas manos sobre la rueda roja, que estaba completamente congelada, apoyó los pies contra el hormigón y tiró, pero no se movió. Quería visitas. Era un sistema militar de la época de la Guerra Fría, diseñado para estar sellado. Nolan bajó al pozo poco profundo y puso ambas manos sobre la rueda roja, que estaba completamente congelada. Apoyó los pies contra el hormigón y tiró, pero no se movió. Parecía soldada a la pared. Necesitaba palanca. Salió, cogió un tubo de acero largo y hueco del andamio que había utilizado en el tejado y volvió. Deslizó el tubo sobre uno de los radios de la rueda, creando una palanca. Respiró hondo y empujó el tubo con una fuerza constante y controlada durante un segundo. El tubo de acero se dobló y entonces, desde lo más profundo de la pared, se oyó un fuerte crujido metálico cuando las roscas se soltaron. La rueda giró solo un centímetro, acompañada del chirrido del metal seco sobre metal. Nolan volvió a colocar el tubo y empujó una y otra vez. Era un trabajo brutalmente duro. Cada giro era una lucha. Estaba abriendo una válvula, tal vez una esclusa de aire o una válvula de presión. Después de 10 minutos, le ardían los hombros y el sudor le goteaba por la frente, congelándose al caer al suelo. La rueda ya no giraba más. Ahora estaba completamente abierta. La palanca. Puso sus manos enguantadas sobre la barra de acero y tiró de ella.
Era una liberación hidráulica y se movió con sorprendente facilidad, hundiéndose hasta la posición inferior con un profundo suspiro hidráulico que parecía provenir de debajo del suelo. Nolan salió a toda prisa del foso y retrocedió rápidamente, tirando de Zeus con él. De pie en el centro del taller, con el corazón latiéndole con fuerza, miró fijamente la pared de la chimenea. Apuntó con la linterna al suelo durante 30 segundos. No pasó nada. Entonces comenzó un gemido sordo, un sonido tan profundo que se sentía más que se oía. Era el sonido de un peso inmenso que comenzaba a moverse. Nolan observó conteniendo la respiración. Toda la sección del suelo de hormigón de la esquina, un cuadrado perfecto de 3 metros por 3, comenzó a deslizarse. Se movió horizontalmente, desapareciendo milímetro a milímetro bajo el suelo principal del taller. El coronel Hawthorne había construido una verdadera puerta secreta. El movimiento era lento, agonizantemente lento, pero constante. Después de 2 minutos, la losa había desaparecido por completo. Donde antes estaban el hormigón y la chimenea falsa, ahora solo había un cuadrado de oscuridad absoluta. El olor que emanaba del agujero era abrumador. El perfume concentrado del aceite, el cuero y el tiempo conservado se precipitó hacia ellos, frío y potente. Nolan dio un paso adelante y detuvo sus botas en el borde. Iluminó con su linterna hacia abajo. No era una habitación, era una estrecha escalera de caracol de acero. El haz de luz de su linterna se precipitó hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y fue engullido por la oscuridad. No llegó al fondo. Nolan sintió que se le encogía el estómago y que el aire de sus pulmones se volvía escaso. Era un búnker, un espacio confinado, un agujero en el suelo. Se le heló la piel. Las paredes del taller, aunque estaban a 30 metros de distancia, de repente le parecieron demasiado cercanas. Podía sentir el peso aplastante de la tierra por encima y el techo invisible por debajo. Su mente retrocedió a otro agujero, a otro momento, a un lugar de arena y gritos. Dio un paso atrás involuntariamente. No podía bajar allí. Era una tumba. Miró a Zeus. El perro no mostraba miedo. Zeus estaba de pie al borde del abismo, con el cuerpo rígido y la cabeza alta, con el pelo erizado. No por terror, sino por una aguda alerta profesional, estaba de servicio. Zeus olfateó el aire que se elevaba de la oscuridad y dejó escapar un gemido bajo y tranquilo, no de miedo, sino de intensa curiosidad. Miró a Nolan con los ojos claros y firmes. Así era el camino. Entonces Zeus pisó el escalón superior. Sus garras hicieron un pequeño y distintivo tintineo sobre el acero perforado. Dio otro paso hacia abajo, luego se detuvo y miró hacia arriba a Nolan. La silencioso valor era una reprimenda a su propio miedo. Nolan miró el agujero negro y luego a su compañero, que lo esperaba. No dejaría que Zeus fuera solo. De acuerdo, dijo Nolan en voz baja. Se subió la cremallera de su chaqueta de cuero marrón. El aire de abajo era glacial. Volvió a encender la linterna y puso la mano sobre la cabeza de Zeus por un momento, en un contrato silencioso. De acuerdo, chico. Tú primero. Yo estoy justo detrás de ti. Nolan puso su bota en el primer escalón. Zeus bajó un escalón tras otro. Dejaron atrás la débil luz gris del taller y descendieron a la fría oscuridad mecánica. El cuadrado de luz sobre ellos se hizo más pequeño hasta que, finalmente, la puerta corredera se cerró con un estruendo sobre ellos, sellándolos en una oscuridad total, iluminados solo por el único haz de luz de la linterna de Nolan. La escalera de caracol era un estrecho tubo de acero que descendía hacia la tierra. La luz de la linterna de Nolan dibujaba un pequeño círculo rebotante en la opresiva oscuridad, iluminando solo el escalón que tenía directamente delante. La pesada puerta de hormigón se había cerrado con un sonido definitivo, aislándolos del mundo. El corazón de Nolan, latía con fuerza contra sus costillas. El aire era frío, escaso y desprendía el fuerte olor metálico que había percibido desde la grieta. Luchó contra el impulso primario de mirar hacia arriba y retroceder hacia el cuadrado de luz gris que ya no estaba allí. Sentía los pulmones oprimidos.
Aquello era una tumba. Zeus, sin embargo, se movía con determinación. Sus garras producían un golpeteo rítmico y constante sobre los peldaños de acero, un sonido en el que Nolan se concentró. Tink, tink, tink. Era lo único en la oscuridad que parecía real. Estoy justo detrás de ti, chico, susurró Nolan con una voz que sonaba anormalmente alta. Bajaron 50, 60, quizás 70 escalones. La mano de Nolan, que agarraba la fría barandilla, estaba entumecida. Justo cuando pensaba que las escaleras no iban a terminar nunca, Zeus pisó el último peldaño y llegó a un suelo firme. Sus garras se callaron de repente. Nolan se unió a él y pisó el hormigón liso y nivelado. Estaba en... Dirigió el haz de luz de la linterna hacia adelante. La luz no incidía en ninguna pared. El haz se disparó, atravesando un vasto espacio abierto, y fue engullido por la oscuridad. Era como iluminar con una linterna un cielo nocturno sin luna. La se evaporó, sustituida por una repentina y vertiginosa agorafobia. El espacio era inmenso. Dio unos pasos hacia adelante. El aire era frío, pero también perfectamente seco. No había humedad ni olor a moho. No era un búnker, era una bóveda. Movió la luz en un amplio arco y los vio. Estaban alineados en filas ordenadas, como un ejército dormido. Formas masivas envueltas en pesadas lonas de lona a medida. Docenas de ellas, algunas del tamaño de pequeños camiones, otras del tamaño de casas. La mente de Nolan, entrenada en la utilidad y la supervivencia, no podía procesar la magnitud de aquello. Caminó hacia adelante con Zeus pisando silenciosamente a su lado, con la cabeza del perro, con la cabeza alta, olfateando el extraño aire estéril. Nolan se detuvo ante la forma más cercana, que era larga y elegante. Extendió una mano temblorosa, con los dedos enfundados en guantes de cuero gastados, y tocó la lona, que era gruesa, rígida y estaba cubierta por una fina capa de polvo. Encontró una costura y tiró de la pesada lona, que le opuso resistencia durante un momento, y luego se deslizó hacia atrás con un suave sonido. El haz de luz de su linterna iluminó aluminio pulido y remachado. A Nolan se le cortó la respiración. Su luz siguió la elegante y mortal curva de un fuselaje que subía hasta la cabina, donde encontró la perfecta cabina en forma de burbuja con el cristal reluciente. Movió la luz hacia adelante, iluminando las 4 palas de la hélice, todavía cubiertas por una fina capa de grasa protectora. No, susurró, no puede serlo. Era un P-51 Mustang, no un modelo, ni una réplica, era el auténtico, conservado en perfecto estado. Se dio cuenta de que las alas estaban desmontadas y descansaban sobre plataformas de acero hechas a medida justo al lado del fuselaje, lo que permitía que encajara en el espacio. Retrocedió tambaleando y dejó caer la lona. Se sintió mareado. La conmoción le debilitó las rodillas. Se movió hacia la siguiente forma, esta con un perfil diferente, más redondeado. Retiró la cubierta. Las alas elípticas eran inconfundibles. Un Spitfire. Su pintura de camuflaje estaba apagada por el polvo, pero por lo demás parecía perfecto. Nolan corría ahora con el haz de luz de su linterna, atravesando salvajemente la oscuridad. Retiró otra lona y otra más. Encontró una fila de enormes cajas de madera con marcas militares de la década de 1950. Agarró la palanca que había metido en su cinturón y abrió una. El agudo chirrido de los clavos al ser arrancados de la vieja madera fue violento en el profundo silencio del interior. Enclavado en paja y papel engrasado, no había un avión. Una caja nueva con un motor Rolls-Royce Merlin recién salido de fábrica, del mismo tipo que impulsaba al Mustang y al Spitfire. Nolan se sentó con fuerza en el suelo de hormigón, se llevó las manos a la cabeza y apuntó con la linterna inútilmente al suelo. Esto no era una colección, era una obsesión. Era toda una vida de devoción fanática e imposible. Zeus le dio un codazo en el codo para que volviera en sí. ¿Cómo lo hizo?, preguntó Nolan con voz temblorosa. ¿Cómo lo hizo? Su mente de mecánico, su mente de soldado, iba a toda velocidad. La escalera de caracol apenas tenía anchura suficiente para un hombre y un perro.
¿Cómo consiguió el coronel Hawthorne bajar aquí aviones y motores de varias toneladas? Se puso de pie. Tenía que saberlo. Dejó atrás las filas de cajas y se adentró en la espiral de la escalera de caracol. Su mente de soldado iba a toda velocidad. La escalera de caracol apenas tenía espacio suficiente para un hombre y un perro. ¿Cómo había conseguido el coronel Hawthorne bajar aquí aviones y motores de varias toneladas? Se levantó. Tenía que saberlo. Dejó las filas de aviones cubiertos y caminó hacia el extremo más alejado del hangar, la parte a la que el haz de luz de su linterna no había podido llegar. Zeus se mantuvo cerca, sintiendo la agitación de su dueño. Caminó durante mucho tiempo, con el sonido de sus botas como único eco. Finalmente, el haz de luz alcanzó la pared trasera, hecha de acero corrugado, y en el centro de ella Nolan vio el contorno de lo que era. Un elevador de carga, uno enorme, de al menos 12 metros de ancho y 6 metros de alto, más que capaz de bajar un camión o un avión de combate desmontado a la tierra. Se acercó a él. Estaba sellado. Pasó la mano por la junta. No solo estaba cerrado con llave, sino que estaba soldada con gruesas y pesadas gotas de acero fundido que fusionaban la puerta con su marco desde el interior. Nolan apuntó con su linterna al techo sobre el ascensor. No era de hormigón como el resto del hangar, o el hangar, sino una sólida y enorme placa de acero que también estaba soldada en su sitio. Nolan se dio cuenta con la fuerza de un golpe físico. Esa era la entrada principal. Hawthorne había pasado décadas trayendo su colección aquí, pieza a pieza, y cuando la última pieza estuvo en su sitio, selló la entrada. Había soldado la puerta desde dentro, dejando solo la pequeña escalera de caracol oculta como entrada y salida secretas. Entonces Nolan se dio cuenta de que debía de haber enterrado la entrada superficial bajo toneladas de tierra y grava, camuflándola y borrándola del mundo. Había creado una pirámide moderna perfecta. Nolan se alejó de la puerta sellada y en la esquina más alejada, cerca del ascensor, vio un sencillo escritorio de acero y una silla, una lámpara verde de banco sobre la mesa, junto a un teléfono negro de disco con el cable cortado. Y junto a la lámpara había un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero. Los guantes de Nolan dejaron marcas en el polvo al abrir la cubierta. La primera página estaba escrita con tinta nítida y elegante. Entrada del 14 de octubre de 1955. Compra del Búnker Federal de Defensa Civil excedente de Silver Creek MT. Pasó la página. Entrada del 2 de junio de 1963. Adquisición de un P-51C Mustang con número de serie 42, castigo 339, transportado desde la base aérea Davis Mountain, estado aceptable. Volvió a pasar la página. Entrada del 11 de noviembre de 1971. Adquisición de un Supermarine Spitfire MNK-9, número de serie MH434, rescatado de una granja francesa, estado malo, restaurable. Página tras página detallaba toda una vida de adquisiciones, 40 años salvando la historia de la aviación de los desguaces, los desiertos extranjeros y los graneros olvidados. Nolan pasó a la última página. Era un simple resumen escrito a mano, una lista de 34 aviones y cientos de piezas de repuesto. Debajo, una sola línea escrita con letra ligeramente temblorosa. Valor final estimado asegurado. $100,000. La linterna temblaba en la mano de Nolan. Se sentó pesadamente en la fría silla de acero. El chirrido de las patas de la silla sobre el cemento fue impactante. El único sonido que había hecho. $100 millones. Estaba sentado en una tumba de $100 millones escondida debajo de un taller que había comprado por unos centavos. Nolan Whitford, un hombre que no poseía nada más que una camioneta averiada y un perro leal, se llevó las manos a la cabeza. El peso del descubrimiento era más pesado que las toneladas de tierra que tenía encima. Zeus, sintiendo el cambio, presionó su fría y húmeda nariz insistentemente contra el brazo de Nolan, un ancla en la silenciosa e imposible oscuridad. El número en la página parecía vibrar bajo el haz de luz de la linterna de Nolan. $100,000 millones.
Era una cifra tan grande que no tenía sentido, una abstracción de ceros que su mente, acostumbrada a calcular el costo de la comida para perros y la gasolina, no podía procesar. Se quedó paralizado en la silla de acero del coronel, el frío del metal calando a través de sus vaqueros y su camisa de franela roja y azul. Zeus, sintiendo la parálisis de su dueño, presionó su pesada cabeza firmemente contra la rodilla de Nolan. El simple peso cálido era un ancla, solo un número Z. Nolan susurró con voz ronca. Su mirada se desplazó del libro mayor, el frío y duro inventario, al único otro objeto que había sobre el escritorio, otro libro más pequeño y encuadernado, no con cuero nuevo, sino con una vieja lona agrietada que parecía haber pasado por una guerra. Era un diario de campo. Lo tomó con sus dedos enguantados, dejando marcas limpias en el polvo. Abrió la cubierta. La primera página no era un inventario, era un manifiesto. La tinta era de un azul intenso que se desvanecía. La escritura era una elegante y fuerte cursiva de una época pasada. No son máquinas, comenzaba el diario. Son los recipientes de los hombres que las pilotaban. Son las portadoras de sueños y las testigos del sacrificio. Vi lo que el mundo les hizo después de la guerra, en 1946. Vi cómo fundían 1.000 fortalezas voladoras para obtener chatarra de aluminio. Vi cómo destripaban a héroes para fabricar ollas y sartenes. Juré que no dejaría que volviera a suceder. Nolan sintió un extraño y frío reconocimiento. Él también había visto cómo se trataban como desechables cosas de gran valor. Pasó la página. La década de 1970 trajo consigo un nuevo tipo de buitre, no el chatarrero, sino el coleccionista, hombres con bolsillos sin fondo que veían estos aviones no como historia, sino como trofeos. Los compraban, los encerraban en hangares privados y nunca les dejaban ver. Los pintaban de colores chillones e inexactos y los hacían volar una vez al año en espectáculos aéreos, como animales de circo. Estaban destripando el alma de estas magníficas bestias, una por una. Respiración de Nolan se volvió superficial. Conocía a este tipo de hombres, aunque nunca los había conocido. Los había visto en revistas, sonriendo desde las cabinas de aviones que deberían haber estado en museos. Continuó leyendo. Hawthorne describía con doloroso detalle el rescate de cada avión. Había gastado toda su pensión militar, su herencia y 40 años de su vida contrabandeando estas piezas de historia a Silver Creek. Había construido esta tumba climatizada no para atesorarlas, sino para protegerlas. Entonces Nolan encontró la última entrada. Estaba escrita con una letra temblorosa por la edad, pero la intención era tan clara como el acero. La colección está completa. El hangar está sellado. Mi tiempo se acaba. No sé quién encontrará esto, quizá nadie, quizá un funcionario del gobierno o un banquero o algún pariente lejano que solo verá el número en el libro de contabilidad, pero quizá sea alguien que lo entienda. No las escondí por codicia. Las escondí para proteger las almas de estas máquinas de la codicia. No son para un solo hombre, son para todos. Si estás leyendo esto, si eres tú quien ha encontrado el trabajo de mi vida, solo te pido una cosa. Haz lo correcto. La entrada del diario no estaba firmada, pero no era necesario. Era un testamento, un paso del testigo. Nolan cerró el libro. El silencio en el hangar era absoluto. Ya no era una tumba, era un santuario y él era su nuevo custodio involuntario. Se recostó en la silla, con el peso del descubrimiento posándose sobre él como un sudario físico. Haz lo correcto, repitió en voz baja. ¿Qué significaba eso? Pensó en el mundo que había sobre el frío taller, el techo con goteras, su vieja camioneta con la transmisión defectuosa. Pensó en su cuenta bancaria, en la escasa pensión que apenas cubría sus gastos. 100 millones de dólares, valor final estimado asegurado, 100.000 millones de dólares. La cifra en la página parecía vibrar bajo el haz de luz de la linterna de Nolan. 100.000 millones de dólares. Era una cifra tan grande que no tenía sentido. Una abstracción de ceros que su mente, acostumbrada a calcular el coste de la comida para perros y la gasolina, no podía procesar. Se quedó paralizado en la silla de acero del coronel,
con el frío del metal calando a través de sus vaqueros y su camisa de franela roja y azul. Zeus, sintiendo la parálisis de su dueño, apoyó su pesada cabeza con firmeza sobre la rodilla de Nolan. El simple peso cálido era un ancla. Es solo un número, susurró Sid Nolan con voz ronca. Su mirada se desplazó del libro de contabilidad, el frío y duro inventario, al único otro objeto que había sobre el escritorio. Era otro libro, más pequeño y encuadernado no en cuero nuevo, sino en una vieja lona agrietada que parecía no haber pasado por una guerra. Era un diario de campo. Lo cogió con sus dedos enguantados, dejando marcas limpias en el polvo. Abrió la cubierta. La primera página no era un inventario, sino un manifiesto. La tinta era de un azul intenso y descolorido, y la letra era una elegante y fuerte cursiva de una época pasada. No son máquinas, comenzaba el diario, son los recipientes de los hombres que los pilotaron. Son los portadores de sueños y los testigos del sacrificio. Vi lo que el mundo les hizo después de la guerra, en 1946, vi cómo fundían mil fortalezas voladoras para obtener chatarra de aluminio. Vi cómo destripaban a héroes para fabricar ollas y sartenes. Juré que no volvería a permitir que eso sucediera. Nolan sintió un extraño y frío reconocimiento. Él también había visto cómo se trataban como desechables cosas de gran valor. Pasó la página. La década de 1970 trajo consigo un nuevo tipo de buitre, no el chatarrero, sino el coleccionista, hombres con bolsillos sin fondo que veían estos aviones no como historia, sino como trofeos. Los compraban, los encerraban en hangares privados y nunca les dejaban ver. Los pintaban de colores chillones e inexactos y los hacían volar una vez al año en espectáculos aéreos como animales de circo. Estaban destripando el alma de estas magníficas bestias, una por una. Respiración de Nolan se volvió superficial. Conocía a este tipo de hombres, aunque nunca los había conocido. Los había visto en revistas, sonriendo desde las cabinas de aviones que deberían haber estado en museos. Continuó leyendo. Hawthorne describía con doloroso detalle el rescate de cada avión. Había gastado toda su pensión militar, su herencia y 40 años de su vida contrabandeando estas piezas de historia a Silver Creek. Había construido esta tumba climatizada no para atesorarlas, sino para protegerlas. Entonces Nolan encontró la última entrada. Estaba escrita con una letra temblorosa por la edad, pero la intención era tan clara como el acero. La colección está completa. El hangar está sellado. Mi tiempo se acaba. No sé quién encontrará esto. Quizá nadie, quizá un funcionario del gobierno o un banquero o algún pariente lejano que solo verá el número en el libro de contabilidad. Pero quizá sea alguien que lo entienda. No las escondí por codicia. Las escondí para proteger las almas de estas máquinas de la codicia. No son para un solo hombre, son para todos. Si estás leyendo esto, si eres tú quien ha encontrado el trabajo de mi vida, solo te pido una cosa. Haz lo correcto. La entrada del diario no estaba firmada, pero no era necesario. Era un testamento, un paso del testigo. Nolan cerró el libro. El silencio en el hangar era absoluto. Ya no era una tumba, era un santuario y él era su nuevo custodio involuntario. Se recostó en la silla, el peso del descubrimiento se posó sobre él como un sudario físico. Haz lo correcto, repitió en voz baja. ¿Qué significaba eso? Pensó en el mundo por encima del frío taller, el techo con goteras, su vieja camioneta con la transmisión defectuosa. Pensó en su cuenta bancaria, en la escasa pensión que apenas cubría sus gastos. Con $100 millones y un 1% de eso podría comprar una pequeña casa cálida, una casa de verdad con aislamiento y una calefacción que funcionara. Podría comprarse una camioneta nueva. Podría comprar la mejor comida para Zeus, comprarle una cama ortopédica adecuada para sus caderas envejecidas. Podría vivir el resto de su vida sin el miedo diario a la pobreza. Por fin podría estar a salvo. Podría vender uno. Solo uno. Miró el Mustang cubierto. Ese avión solo valía millones. Podría vendérselo a un coleccionista privado en Europa o en Oriente Medio y desaparecería. Nadie en Silver Creek sabría jamás que el señor Preston era viejo y que pronto desaparecería. El coronel Hawthorne ya había desaparecido. ¿A quién perjudicaría?
Nolan se levantó de la silla que rozó ruidosamente el hormigón, y el sonido hizo que Zeus diera un salto. Caminó por el suelo delante del escritorio, con la mente en guerra. Había venido aquí para que le dejaran en paz, para escapar de un mundo que ya no tenía sentido. Y en cambio se había topado con una situación que le exigía más que cualquier otra cosa en años. Esto un tesoro, era una carga, pidiéndome que haga lo correcto, le dijo Nolan a Zeus, necesitado de oír su propia voz. Qué cosa tan terrible pedirle a un hombre. Veía la ironía. Hawthorne, un hombre rico y de principios, había gastado su fortuna protegiendo estas reliquias del mundo, y él, Nolan, un hombre sin nada, había sido el primero en encontrarlas. Y su primer pensamiento había sido venderlas. Sería exactamente el tipo de hombre que el coronel despreciaba. Se acercó al Spitfire y volvió a retirar la lona. Pasó la mano desnuda por el frío metal del fuselaje, sintiendo los remaches avellanados. Pensó en los jóvenes, en realidad niños, que habían pilotado este avión en combate. Pensó en el terror y la valentía que esta máquina había presenciado. Hawthorne tenía razón. Tenía alma. Quiere un museo, susurró Nolan. Quiere que la gente los vea. Se rió con un sonido breve y amargo que murió al instante en el vasto espacio. Un museo aquí, en Silver Creek, un pueblo con 50 habitantes y sin economía. ¿Quién lo dirigiría? ¿Quién lo financiaría? Él era un soldado destrozado que apenas podía soportar estar en una tienda de comestibles. La magnitud de la petición del coronel era tan descabellada como la propia colección. Se ajustó el cuello de su chaqueta de cuero marrón. El frío en el hangar era intenso. Un frío que parecía provenir del propio metal. Estaba atrapado. Atrapado entre una fortuna que no podía aceptar moralmente y una responsabilidad que no podía cumplir. Salgamos de aquí, Zeta, dijo con voz grave. No puedo pensar aquí abajo. Encendió la linterna y caminó de vuelta hacia la tenue línea vertical de la escalera de caracol. Zeus caminaba a su lado con la cabeza gacha, sintiendo la profunda confusión de su dueño. Nolan puso el pie en el primer escalón para subir. Ya no era solo un hombre que huía de su pasado. Era un hombre que acababa de heredar un fantasma de 100 millones de dólares y que le pedía un favor imposible. Nolan no volvió al hangar durante 2 días. Selló la puerta oculta en el suelo, volvió a colocar la tapa de hierro del desagüe y echó tierra y escombros en el hoyo poco profundo para ocultar la rueda roja. Sin embargo, no tapó la chimenea. No pudo intentó volver al trabajo, a la simple labor física de reparar el taller, pero saber lo que había bajo sus pies lo cambió todo. Era un secreto de 100 millones de dólares que zumbaba bajo el hormigón, una presencia silenciosa y burlona. Cada golpe de su martillo, cada lámina de aislamiento que clavaba le parecía absurdo. Era un multimillonario viviendo en un cobertizo helado y seguía sin un duro. La tercera noche, el tiempo cambió. El viento, que había sido un silbido constante y lúgubre, se convirtió en un que atacaba el taller, encontrando cada pequeño agujero que Nolan había pasado por alto, gritando a través de las juntas metálicas. Un frente frío severo había descendido del Ártico, sumiendo a Silver Creek en una profunda y peligrosa helada. Nolan y Zeus se acurrucaron en la pequeña oficina, con un diminuto calentador eléctrico que brillaba con un color rojo cereza, pero que no servía de casi nada contra el frío invasor. Nolan, que llevaba su chaqueta de cuero marrón incluso en el interior, podía ver su aliento. Estaba comprobando los sellos de la ventana cuando oyó un ruido procedente del catre. No era un gruñido ni un ladrido, sino un sonido agudo y entrecortado, un gemido de dolor intenso y repentino. Nolan se dio la vuelta. Zeus estaba intentando levantarse en la cama, pero sus patas traseras no le respondían. Luchaba con sus patas delanteras, pero sus caderas parecían congeladas. Volvió a gemir, un sonido agudo y desesperado que retorció el corazón de Nolan. ¿Qué pasa, chico? ¿Qué te pasa? Nolan se acercó a él y le puso las manos en los costados. Zeus temblaba violentamente, con los músculos tensos. Son tus caderas, ¿verdad?, susurró Nolan. El frío extremo se había filtrado en las viejas articulaciones del perro, desencadenando la leve displasia que siempre había controlado.
Esta vez no era leve. Está bien, chico, vamos al veterinario. Nolan levantó al perro de 40 kilos en sus brazos. Zeus gritó con un sonido agudo de agonía que hizo que Nolan se estremeciera. Lo sé, Z, te tengo. Llevó a su amigo a través del viento aullante hasta la vieja camioneta Chevy. El motor gruñó en protesta, dando varias vueltas antes de arrancar finalmente con un estremecimiento. El trayecto hasta la ciudad más cercana, donde ejercía el veterinario más cercano, fueron los 20 minutos más largos de la vida de Nolan. La doctora Emily Thorne era una mujer joven con ojos amables y manos capaces y sensatas. Ella y Nolan llevaron a Zeus dentro. Las caderas, Nolan dijo con voz tensa y fingiendo calma. Tiene displasia, pero nunca tan grave. El frente frío es brutal para las articulaciones geriátricas, dijo la doctora Thorne mientras exploraba con manos expertas las caderas del perro. Zeus yacía sobre la mesa de acero jadeando, demasiado dolorido para protestar. Vamos a hacer unas radiografías. Una hora más tarde, ella regresó a la sala de espera con expresión sombría. Nolan, las radiografías lo confirman. Es una displasia bilateral grave de cadera. La ola de frío ha provocado una inflamación masiva. Para ser francos, está agonizando. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Nolan, temiendo la respuesta. A largo plazo necesita una prótesis total de cadera. Es la única forma de darle una vida sin dolor. A corto plazo, antiinflamatorios en dosis altas, los más fuertes que tenemos, y cirugía. Podemos realizar una intervención para aliviar la presión inmediata, pero no es una solución permanente y no es barata. El estómago de Nolan se encogió. ¿Cuánto? El doctor Thorne miró la hoja de la cirugía paliativa y los primeros 3 meses de medicación. Estamos hablando de cerca de $3,000. Nolan sintió que se le iba la sangre de la cara. $3,000. Podría haber dicho 3 millones. Tenía unos cientos en su cuenta corriente, ahorrados de su pensión, suficientes para comida para perros y gasolina, pero no para esto. No puedo, tengo eso, dijo con un sabor a ceniza en la boca. La mirada profesional del doctor Thorne se suavizó. Puedo ponerle una inyección de esteroides potentes para esta noche. Le aliviará el dolor durante un día, quizá 2, pero es una medida temporal. Necesita la intervención, Nolan. Sin ella, no hizo falta que terminara la frase. Nolan pagó la inyección con su tarjeta de crédito, sabiendo que pagar la factura a fin de mes. Llevó a Zeus, fuertemente sedado, de vuelta en la camioneta. El perro se durmió antes de que cruzaran la frontera de la ciudad, finalmente libre de dolor, pero Nolan no. Regresó al taller helado, con la mente en un campo de batalla. Acostó a Zeus en el catre y lo cubrió con todas las mantas que tenía. El perro, perdido en un sueño químico, parecía tranquilo, pero Nolan sabía que era una mentira que terminaría en 48 horas. Tenía una colección de $100 millones bajo sus pies y no podía permitirse salvar a su único amigo. La injusticia lo ahogaba. Las palabras del coronel, haz lo correcto ahora, le parecían una broma cruel. ¿Qué era lo correcto cuando su perro estaba sufriendo? Caminaba de un lado a otro, olvidándose del frío, con el cuerpo palpitando, con una energía desesperada y enfadada. No podía vender un avión, eso era imposible, era demasiado grande, demasiado complejo y llevaría meses. Necesitaba dinero en efectivo ahora. Se detuvo. Su mirada se posó en el suelo, en el lugar donde estaba la puerta oculta. El libro de contabilidad, el diario, el escritorio. Había visto otras cosas en ese escritorio, en las cajas, cosas pequeñas, cosas valiosas. Recordaba haber visto una caja llena de equipo de vuelo, chaquetas de cuero, cascos y libros de registro. Libros de registro, los registros personales escritos a mano de los pilotos. Un libro de registro de un famoso ace, un piloto que volaba el Mustang o el Spitfire. Valdría miles de dólares para un coleccionista del mercado negro. Pequeño, portátil y fácil de vender por internet. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Era un robo, una traición a la confianza del coronel. Miró a Zeus. El perro respiraba profunda y uniformemente. Estaba a salvo por ahora, pero el tiempo se acababa. Tengo que hacerlo,
susurró Nolan a la habitación vacía. Cogió su linterna y la palanca, descubrió el mecanismo. Sus manos trabajaban con una velocidad frenética y culpable. Abrió la válvula, tiró de la palanca. La pesada puerta se abrió con un estruendo. Revelando la escalera de caracol negra, descendió, pero esta vez no hubo ninguna sorpresa. El aire del hangar se sentía frío, pesado y crítico. Se apresuró a pasar junto a los fantasmas envueltos en velos de los aviones. Su luz apuntaba solo al suelo. Llegó al escritorio, abrió el cajón y encontró una pila de cuadernos de lona. Cogió el que estaba encima, cuya cubierta tenía grabada la insignia de la 81ª Fuerza Aérea. Le temblaba tanto la mano que apenas podía sostener la linterna. Sabía que estaba mal, todo su cuerpo sabía que estaba mal. Era un ladrón, él, que había despreciado a los buitres y a los coleccionistas, se había convertido en uno de ellos. Metió el libro dentro de su camisa a cuadros, debajo de la chaqueta de cuero. Notaba como un bloque de hielo contra su piel. Se dio la vuelta y huyó escaleras arriba, con el ruido de sus botas resonando en el acero sobre el acero. Salió al taller con la respiración entrecortada y la mente gritando. Volvió a cerrar la puerta con un movimiento torpe y presa del pánico. Se quedó de pie en la penumbra del taller, con el cuaderno robado pesando como una losa en su camisa. Temblaba, no por el frío, sino por la culpa. Sí, empezó a decir, volviéndose hacia el catre. Zeus estaba despierto. La inyección de esteroides había surtido efecto, aliviando su dolor lo suficiente como para poder moverse. Pero no miraba sus caderas, sino a Nolan. Había oído el regreso en pánico, vio el temblor, el viejo perro sintiendo la profunda angustia, la tormenta de cortisol y culpa que emanaba de Nolan. Comenzó a arrastrarse fuera de la cama. No, chico, quédate ahí, ordenó Nolan con voz aguda por el miedo. Zeus lo ignoró. Hizo una mueca de dolor cuando su cadera mala soportó su peso, pero cojeó por el suelo frío. No ladró, no gruñó. Llegó hasta Nolan, que estaba paralizado en el sitio, y empujó su pesada cabeza contra el muslo de su amo. La mano izquierda de Nolan estaba cerrada en un puño a su lado, y la derecha presionada contra su pecho, agarrando el libro robado. Fue en esta mano, la mano temblorosa y culpable, en la que Zeus se fijó. El perro empujó la mano con su nariz fría y húmeda, y luego, muy suavemente, lamió los dedos temblorosos de Nolan. Fue un acto de lealtad pura y sin complicaciones. Un acto de consuelo. Zeus no sabía lo que Nolan había hecho, solo sabía que su amo estaba sufriendo. El simple y cálido contacto de la lengua del perro sobre su piel rompió algo dentro de Nolan. Un terrible sollozo seco brotó de su pecho. Se derrumbó de rodillas y sacó el diario de navegación de su camisa como si estuviera en llamas. Lo extendió. Iba a venderlo, Zeta, dijo con voz entrecortada, con las lágrimas nublándole la vista. Iba a venderlo para arreglarte la cadera. Zeus le lamió la mano de nuevo. No veía ningún delito, solo veía a su humano. Nolan miró el artefacto de valor incalculable que tenía en la mano y luego al leal animal a su lado. Vio la confianza absoluta e incondicional en los ojos del perro. No podía hacerlo. No podía usar el producto de un robo, una traición a la confianza de un hombre muerto para salvar a su amigo más puro. No podía manchar a Zeus con ese dinero. No puedo, susurró Nolan, rodeando con sus brazos el grueso cuello del perro. Lo siento, chico. Encontraré otra manera, te lo prometo. Encontraré otra manera. Abrazó a su amigo en la gélida oscuridad, un hombre que acababa de rechazar una fortuna. Estaba en lo más bajo, sin dinero, sin plan y con su mejor amigo enfermo, pero por primera vez desde que encontró el tesoro, tenía la conciencia tranquila. Nolan bajó la escalera de caracol por última vez, pero sus pasos ya no eran frenéticos, sino pesados, deliberados y silenciosos. El haz de luz de su linterna atravesó la silenciosa penumbra del hangar subterráneo y se posó sobre el escritorio de acero donde descansaba el legado del coronel Hawthorne. Sacó el diario encuadernado en cuero del interior de su chaqueta, aún caliente por el calor de su cuerpo,
y con mano temblorosa lo volvió a colocar en la caja abierta, colocándolo exactamente donde había estado durante décadas. «Lo siento, coronel», susurró Nolan al aire vacío. «Casi pierdo el rumbo». Cerró la caja. La tentación había desaparecido, sustituida por una fría y dura realidad. Había elegido su integridad por encima del dinero fácil, pero la integridad no pagaría una operación de cadera. Tenía que encontrar otra manera y sabía exactamente cuál tenía que ser. Era la única opción que le quedaba, lo único de valor que poseía en el mundo que era realmente suyo para vender. Subió las escaleras y selló la cámara acorazada. Volvió a echar la tierra sobre el mecanismo que ocultaba la rueda roja, tal vez para siempre. El sol comenzaba a asomar por las montañas cuando Nolan regresó a la pequeña oficina. Zeus estaba despierto en el catre, con los ojos brillantes a pesar del dolor que Nolan sabía que sentía. El efecto de la inyección de esteroides de la noche anterior estaba desapareciendo y la rigidez volvía a las extremidades del viejo perro. «Vamos, Zeta», dijo Nolan en voz baja. «Vamos a dar un paseo. Vamos a dar una vuelta». Llevó a Zeus a la camioneta Chevrolet. El aire de la mañana era brutal, un frío cortante que picaba en la piel expuesta. Nolan acomodó al perro en el asiento del copiloto y lo envolvió en la manta de lana más gruesa. Rodeó el vehículo hasta el lado del conductor y se subió. Puso las manos sobre el volante. El cuero estaba agrietado y desgastado por los años de su propio agarre. Esta camioneta había sido su hogar cuando no tenía ninguno. Había sido su cápsula de escape cuando los recuerdos se volvían demasiado fuertes. Era lo único que le daba la libertad de moverse, de irse, de correr. Giró la llave y el motor arrancó lentamente, haciendo un ruido sordo antes de encenderse con un rugido desafiante. Era una buena camioneta. Estaba cansada, pero era leal. «Una última», murmuró Nolan. Primero condujo a la clínica de la doctora Emily Thorne. La sala de espera estaba vacía. La doctora Thorne levantó la vista de la recepción, sorprendida de verlo tan temprano. «Nolan, ¿está peor? Necesita la cirugía», dijo Nolan con voz firme. El procedimiento completo y la medicación, todo lo que dijo. La doctora Thorne dudó al ver su ropa gastada y el agotamiento grabado en su rostro. «Nolan, hablamos del costo. Son $3,000 por adelantado. Ojalá pudiera ofrecer un plan de pago, pero es la política de la clínica». «Lo sé», interrumpió Nolan. «Adelante, prepárelo. Volveré con el dinero en 2 horas». La doctora Thorne lo estudió por un momento, buscando algún indicio de engaño, pero no encontró ninguno. Solo una determinación desesperada. «De acuerdo», dijo. «Tráigalo». Dejar a Zeus fue lo más difícil. El perro lo miró mientras el técnico veterinario se lo llevaba en silla de ruedas, con una mirada de confusión, pero de confianza. «Volveré, Zeta, lo prometo». Nolan llamó a la puerta y ésta se cerró. Nolan regresó solo a la camioneta. La cabina parecía enorme y vacía sin la presencia del perro. Puso la camioneta en marcha y condujo hacia las afueras de la ciudad, hasta un terreno rodeado por una valla metálica coronada con alambre de púas. Un cartel descolorido crujía con el viento. «Stan's Auto Sales, compramos y vendemos». Stan era un hombre que parecía estar hecho de piezas de repuesto, cuello grueso, manos ásperas y un cigarro permanentemente entre los dientes. Observó desde la calidez de su pequeña oficina cómo Nolan aparcaba el Chevy en el terreno y apagaba el motor. Nolan salió y acarició el capó de la camioneta, sintiendo el calor del motor a través del metal. Stan salió cerrándose una pesada parca. Miró la camioneta y luego a Nolan. «¿Quieres cambiarla?» «¿Ford?» «Quiero venderlo», dijo Nolan. «Hoy en efectivo». Stan rodeó la camioneta, dio una patada a una rueda, pasó la mano enguantada por una zona oxidada del guardabarros y abrió la puerta y miró el cuentakilómetros, que marcaba más de 320,000 kilómetros. «Ahora mismo». «Nolan». Stan dijo con voz grave. «El precio de la gasolina ha subido. Nadie quiere un dinosaurio V8 como este. Tiene óxido en los paneles laterales. El interior está destrozado. El motor es sólido». Noel luchó contra el impulso de suplicar.
La transmisión se reconstruyó hace 2 años. El alternador es nuevo, arranca siempre, incluso con este frío. Se quedó de pie, rascándose la barbilla. Es fiable, te lo concedo, pero no puedo vender fiabilidad. Tengo que vender apariencia. Voy a tener que trabajar en él para venderlo. ¿Cuánto, Stan? Stan lo miró calculando y dijo una cifra. Era baja, insultantemente baja. No es suficiente, dijo Nolan sintiendo cómo le invadía el pánico. Necesito 3,000 como mínimo. Stan se rió y una pequeña nube de vapor salió de sus labios. 3,000 por un Chevy de 1998 con este kilometraje. Estás soñando, hijo. Puedo darte 2,000. Necesito 3, dijo Nolan acercándose. Es por una emergencia médica. Stan hizo una pausa y miró los ojos desesperados de Nolan. Stan era un hombre de negocios, pero no era un monstruo. Vivía en Silver Creek y sabía que la gente tenía dificultades. Masticó su cigarro durante un largo momento. Te diré algo, gruñó Stan. Tengo un comprador que busca una camioneta de trabajo para su granja. No le importa el óxido. Si se la vendo directamente a él, puedo ofrecerte 28. Eso es todo el beneficio que obtenga. Lo tome o lo deje. 28. Faltaban 200. Nolan metió la mano en el bolsillo. Tenía su billetera. Dentro estaba lo último de su cheque de pensión, $180. Tenía un frasco con monedas en el taller. Sería suficiente, pero lo dejaría sin absolutamente nada. Sin dinero para gasolina, sin dinero para comida, sin nada. Trato hecho, dijo Nolan. La palabra se sintió como si estuviera tragando una piedra. Entraron. El papeleo fue breve. Nolan firmó el título a nombre de Nolan Whitford. La tinta parecía permanente y condenatoria. Entregó las llaves, la única llave de latón en un llavero con un pequeño trozo de cuero desgastado. Stan contó el dinero de una caja fuerte. Los billetes de $100 parecían nuevos y limpios, en marcado contraste con la realidad sucia y desgastada de la vida de Nolan. ¿Necesitas que te lleve a algún sitio?, preguntó Stan mientras le entregaba el sobre. No, dijo Nolan. Iré andando. Caminaré. Salió de la oficina y miró su camioneta por última vez. Estaba allí, entre los otros vehículos desechados, y de repente parecía pequeña y corriente. Ya no era suya. Acababa de cortar su último vínculo con el mundo exterior. Estaba abandonado a su suerte. Le dio la espalda a la Chevy y se alejó. Fue directamente a la clínica. Dejó el fajo de billetes sobre el mostrador y vació su cartera, añadiendo los billetes de $20 y los arrugados al montón. Es todo lo que tengo, dijo Nolan. 28.90. Mañana traeré los últimos 20. La doctora Thorne miró el dinero y luego a Nolan. Miró por la ventana y recorrió con la vista el aparcamiento. ¿Dónde está tu camioneta, Nolan? La vendí, respondió él simplemente. Ella lo miró fijamente y abrió mucho los ojos al darse cuenta de que esa camioneta era su única posesión. Extendió la mano y le devolvió el pequeño montón de billetes de 1 y 20. 28 es suficiente, dijo en voz baja. Llamaré al resto un descuento para un veterano. Quédate con el dinero, Nolan. Necesitas comer. Nolan quería discutir para mantener su orgullo, pero miró el dinero y asintió, incapaz de hablar. Cuídalo, logró decir. Lo haré. La cirugía está programada para el mediodía. Estará listo para irse a casa mañana por la mañana. Mañana, repitió Nolan. Salió de la clínica a la gris y gélida tarde. El taller estaba a 8 kilómetros. Nolan comenzó a caminar. El viento había arreciado, impulsando la nieve horizontalmente a través de la carretera. Se subió el cuello de su chaqueta de cuero, se metió las manos en los bolsillos y bajó la cabeza. El primer 1,5 kilómetros fue de entumecida determinación. El segundo, de dolor. El frío se coló por las rendijas de sus botas, le atravesó los vaqueros y le quemó las orejas, que luego se entumecieron. De vez en cuando le adelantaban coches, con sus neumáticos silbaban sobre el pavimento mojado. Algunos redujeron la velocidad al reconocerlo, pero Nolan mantuvo la cabeza gacha, mirando fijamente la línea blanca del arcén. No quería compasión, no quería que lo llevaran en coche, necesitaba caminar.
Estaba caminando hacia una nueva realidad. Era un hombre con un secreto valorado en $100 millones en un agujero en el suelo, pero estaba caminando 8 kilómetros en una ventisca porque no tenía coche. La ironía era tan aguda que podría cortar cristal, pero mientras caminaba, los temblores comenzaron a disminuir, sustituidos por un extraño trance rítmico. Pensó en el diario de a bordo, a salvo en su caja. Pensó en el dinero limpio y sin mancha que estaba en el registro del veterinario. Lo había conseguido, había salvado a Zeus y lo había hecho sin comprometer lo único que el coronel le había pedido que protegiera, el alma de la colección. Y al hacerlo, tal vez también había salvado un poco de su propia alma. Se había despojado de su armadura, no tenía camión, ni vía de escape, ni activos. Estaba indefenso ante el mundo, pero se sentía más ligero de lo que se había sentido en años. El peso aplastante de la culpa que había cargado sobre sus hombros desde que pensó por primera vez en robar el libro había desaparecido al llegar a la cuarta milla. Sus piernas pesaban como el plomo. Su aliento salía en nubes irregulares de vapor. El taller apareció en la distancia, una forma oscura y dentada contra el cielo gris. Parecía desolado, parecía frío, pero era su hogar, y mañana Zeus estaría allí. Nolan tropezó en el camino de grava, sus botas resbalaban en el hielo. Llegó a la puerta, sus dedos estaban tan rígidos que apenas podía girar el pomo. Entró tambaleándose, alejándose del viento, y se recostó contra la puerta, deslizándose hasta sentarse en el suelo. El taller estaba helado, el silencio era absoluto, estaba solo, arruinado y agotado. Nolan Whitford cerró los ojos y sonrió. Era una sonrisa agrietada y dolorosa, pero era real. Lo hemos conseguido, amigo, susurró en la oscuridad. Lo hemos conseguido. Se quedó allí sentado durante mucho tiempo, como un guardián indigente del rescate de un rey, escuchando el aullido del viento fuera, esperando la mañana que traería a su amigo a casa. Nolan pasó los 3 días siguientes en un tranquilo letargo, cuidando de su amigo. Trajo a Zeus a casa desde la clínica, llevándolo en el coche prestado de un vecino que lo había visto caminando. El taller estaba frío, pero Nolan construyó una pequeña guarida aislada para Zeus junto al calentador, forrándola con todas las mantas que tenía. El perro se estaba recuperando. La cirugía que el doctor Thorne había explicado era un éxito para aliviar la pena. Zeus ya se movía, probando su peso sobre la pata con un cojeo vacilante, y su cola lograba un lento y agradecido meneo cada vez que Nolan hablaba. Sin embargo, el sacrificio de Nolan era ahora la comidilla del pueblo. El rumor de que un hombre había vendido su única camioneta para salvar a su perro se había extendido por la pequeña red interconectada de Silver Creek. Al cuarto día llamaron a la puerta del taller. Nolan abrió y se encontró a una mujer de pelo corto y canoso y gafas de montura metálica inteligente en el escalón, con una cazuela en la mano. Señor Whitford, soy Mariah, dijo. Enseño historia en el instituto, o lo que queda de él. Nolan se limitó a asentir con la cabeza. Su gastada chaqueta de cuero marrón se tensó. Zeus cojeó hasta la puerta y olisqueó la pernera de sus pantalones. He oído lo que hizo por su perro, dijo Mariah con voz amable pero directa. Y también he oído un rumor sobre por qué necesitaba el dinero tan desesperadamente, que tenía otras opciones pero se negó a aceptarlas. La mirada de Nolan se agudizó. No sé a qué se refiere. Conozco el taller Hawthorne, dijo Mariah ignorando su evasiva. He leído los registros públicos del coronel y sé que la reunión del Consejo Municipal es esta noche. El alcalde Clayton planea discutir la incautación de esta propiedad por impuestos atrasados si no puedes pagar. Esto era nuevo para Nolan. Se puso tenso. Veo que no lo sabías, dijo Mariah. Nolan, el alcalde solo ve un edificio abandonado. Si vas a decirles la verdad, no puedes entrar ahí y contar una historia de fantasmas. Necesitas un plan. Ella entró y colocó la cazuela en una mesa de trabajo. Sacó un montón de papeles de su bolso. No soy abogada, pero soy historiadora. He redactado una carta de intención para formar la Fundación del Patrimonio Aeronáutico de Hawthorne. Es una presentación preliminar básica para una organización sin fines de lucro, King
uno, 6, 3. No es mucho, pero es un comienzo. Demuestra que no estás loco. Eres un custodio. Nolan miró los papeles con las palabras Fundación Patrimonio, escritas a máquina, con aspecto oficial. Eran palabras que no se había atrevido a formar. No me creerán, dijo Nolan con voz apagada. No, no lo harán, asintió Mariah. Pensarán que eres un tonto o un mentiroso, pero lo harás de todos modos porque es lo correcto. Ahora repasemos esto antes de la reunión. Tienes que caminar. Empieza a las 7. Esa noche, la temperatura volvió a bajar. Nolan, con su camisa a cuadros rojos y azules debajo de la chaqueta de cuero, salió a la gélida oscuridad. El centro comunitario estaba a solo 2 millas, pero parecían 100. Zeus salió cojeando por la puerta y se quedó a su lado. No, chico, quédate aquí, ordenó Nolan. Hace demasiado frío para tu cadera. Zeus lo miró, soltó un sonido grave de descontento y se sentó en la grava, negándose a volver dentro. No dejaría que Nolan fuera solo. Nolan suspiró. Animal terco. Volvió a entrar, envolvió las patas traseras de Zeus en una pequeña manta y lo levantó. El perro pesaba demasiado para llevarlo durante 3 kilómetros, pero Nolan no podía dejarlo allí. Llegó a un acuerdo. Caminaría despacio, dejando que Zeus cojeara a su lado, y llevaría al perro en brazos por los tramos más difíciles del camino helado. Llegaron al centro comunitario 40 minutos más tarde, a Nolan con los brazos doloridos y ambos helados hasta los huesos. La sala de reuniones estaba muy iluminada y tenía una temperatura incómodamente cálida. Estaba abarrotada, todo el pueblo estaba allí. Nolan escaneó los rostros escépticos, curiosos y hostiles. Vio a Stan, el vendedor de coches, y a Tom, de la ferretería. Vio al alcalde Clayton al frente, un hombre corpulento y pragmático con expresión cautelosa. Cuando Nolan y Zeus entraron, una oleada de susurros los siguió. Es él, el veterinario loco. Vendió su camioneta, camina a todas partes y trajo al perro. Sir Whitford, dijo el alcalde Clayton con voz atronadora por el micrófono, llega tarde, estamos en el punto 4 del orden del día, disposición de propiedades abandonadas, que francamente incluye la suya. Estoy aquí para hablar de eso, dijo Nolan con voz áspera. Él y Zeus se quedaron en el pasillo. Entonces sube, tienes la palabra, dijo el alcalde. Nolan caminó hacia el podio al frente. El pasillo le pareció kilométrico. Todos los ojos estaban puestos en él. Se acercó al micrófono. Las luces fluorescentes del techo producían un zumbido agudo, apenas audible. Miró al mar de rostros que lo observaban y lo juzgaban. Un hombre al fondo, uno de los amigos mecánicos de Stan, gritó: «He oído que has venido andando, Whitford. Tu nuevo coche se ha averiado». Le siguieron unas cuantas risas crueles. El sonido golpeó a Nolan como un golpe físico. Las risas, las luces brillantes, el zumbido, la sensación de estar atrapado, los rostros borrosos. La sala comenzó a encogerse. El zumbido agudo de las luces se intensificó en sus oídos, distorsionándose y transformándose en el familiar y temido sonido del rotor y los gritos caóticos y lejanos. Podía oler el polvo, podía sentir el calor. Su mano agarró el podio de madera con los nudillos blancos. No estaba en Silver Creek, había vuelto al desierto, su convoy se había detenido y el aire se estaba partiendo en dos. No podía respirar, su corazón era un pájaro atrapado en su pecho, iba a vomitar, giró la cabeza, sus ojos se abrieron con terror, la habitación no podía entender, buscando la salida. Iba a correr justo cuando el pánico amenazaba con devorarlo por completo. Algo duro y sólido golpeó la parte posterior de su pierna derecha. Nolan jadeó, tropezando hacia adelante. La sacudida rompió el horrible trance. Miró hacia abajo. Zeus, que había estado acostado pacientemente a sus pies, había sentido el cambio. Había visto el terror en la postura de su amo, ignorando el dolor en su cadera. Zeus se había levantado con dificultad y había empujado con fuerza su cabeza contra la pierna de Nolan. Nolan miró fijamente a su perro. Zeus levantó la vista, con sus ojos inteligentes,
claros, presentes y exigentes. Entonces Zeus abrió la boca y un único ladrido agudo y autoritario brotó de su pecho, un sonido que atravesó el zumbido de las luces y los ecos persistentes de las risas de la multitud. La sala quedó en silencio. El sonido devolvió a Nolan a la realidad. No era un disparo, no era una explosión, era su perro. Estaba aquí, en Montana. Nolan puso la mano sobre la cabeza de Zeus para tranquilizarse, respiró hondo y se volvió hacia el micrófono. Las risas habían desaparecido. La multitud lo miraba. Sus expresiones ya no eran burlonas, sino sorprendidas y confusas. Lo siento, dijo Nolan con voz ronca pero clara. No me siento cómodo en salas como esta. Miró al alcalde Clayton. Creen que el taller está abandonado. Creen que soy un veterinario loco y arruinado. En lo que a mí respecta, tienen razón. Estoy arruinado. Hizo una pausa. Vendí mi camioneta porque mi perro estaba enfermo. La sala quedó en silencio. Pero el taller no está abandonado, continuó Nolan, recuperando fuerzas. Es una bóveda. El coronel Hawthorne no solo construyó un búnker, construyó un santuario. Pasó 40 años llenándolo de historia, con aviones de la Segunda Guerra Mundial. Se oyó una burla en la primera fila. «Aviones, estás loco. Tiene un libro de contabilidad», dijo Nolan, ignorando al hombre. «Tiene un diario. Los estaba protegiendo. Quería hacer lo correcto. Quería dárselos al mundo». El alcalde Clayton levantó una mano. «Señor Whitford, es una historia fascinante, pero esto es una reunión municipal, no un concurso de ficción. ¿Tiene alguna prueba? ¿Alguna prueba?» Nolan sabía que le harían esa pregunta. Había pensado en traer el diario, pero no, era demasiado valioso. Formaba parte de la colección, pero Hawthorne había dejado algo más en el escritorio. «Sí», dijo Nolan. Metió la mano en el bolsillo de su camisa de franela y sacó una pequeña pieza rectangular de metal deslustrado que colgaba de una cadena oxidada. «Encontré esto en su escritorio, junto al diario». Lo levantó. Era una sola placa de identificación militar. En la parte trasera de la sala, una silla se arrastró ruidosamente. «Déjame ver eso», gritó una voz débil y aguda. La multitud se apartó. El señor Walter Higgins, el veterano más anciano de la ciudad, avanzó lentamente por el pasillo apoyándose pesadamente en un bastón. Era un hombre de más de 90 años, pero sus ojos aún eran agudos. Nolan bajó del estrado y le entregó la placa. Las manchas de hígado en las manos le temblaban mientras sostenía la placa a contraluz. Leyó el nombre estampado y miró a Nolan con los ojos llenos de lágrimas. «¿Dónde, dónde has encontrado esto?» «En el búnker», dijo Nolan, «en el escritorio». Walter se volvió hacia la sala atónita con la voz quebrada, pero firme. «Esto», dijo sosteniendo la placa en alto, «pertenecía al capitán Elias Thorne, mi comandante de vuelo. Fue derribado sobre el océano en 1944. Todos pensábamos que había desaparecido». Walter miró a Nolan. Hawthorne debió de encontrar sus efectos personales. Era un hombre de honor. Serví con él en la reserva después de la guerra. Era excéntrico, sí, pero no era un mentiroso. Walter se enfrentó a la multitud, con su pequeña figura rígida. Si este hombre dice que Arthur Hawthorne construyó un museo debajo de esa tienda y encontró esto, entonces esa es la verdad. El hombre está diciendo la verdad. Un profundo silencio atónito llenó la sala. El escepticismo no solo se había evaporado, sino que se había hecho añicos. El alcalde Clayton, con la boca ligeramente abierta, miró de Walter a Nolan. Nolan se mantenía erguido, con la mano apoyada en la cabeza de Zeus. Había entrado como un tonto y ahora se erigía como el guardián de la historia perdida de su ciudad. El camino de vuelta desde el centro comunitario fue confuso. Nolan avanzaba en la gélida oscuridad, con la mente entumecida y la mano apoyada ligeramente en la cabeza de Zeus, mientras el perro cojeaba fielmente a su lado. La conmoción del enfrentamiento, el terror repentino de su pánico y la abrupta y llorosa validación de Walter Higgins lo habían dejado emocionalmente agotado. Esperaba ser derrotado, no esperaba una defensa. Él y Zeus regresaron al frío y oscuro taller. Nolan cerró la puerta con llave, se sentó en el borde de su catre
y durante mucho tiempo no hizo nada más que escuchar el sonido de su propia respiración y el viento del exterior. Había dicho la verdad y por un breve instante el mundo no se había reído. Cayó en un sueño profundo y sin sueños, el primero que tenía en meses. Se despertó a la mañana siguiente con un sonido desconocido. No era el viento, era el bajo y sordo rugido de motores diésel. Nolan se puso de pie al instante, con el corazón en un puño. Su primer pensamiento fue que se trataba de la policía o el ejército. Había revelado el secreto y ahora venían a llevárselo. Zeus, alertado por él, se levantó rígidamente, con un gruñido grave formándose en su pecho. «Tranquilo, Seto», susurró Nolan. Se acercó a la ventana cubierta de mugre de la oficina y miró hacia afuera. No era la policía, era una caravana. Al frente había una camioneta pickup de gran tonelaje que Nolan reconoció de la ferretería, remolcando un largo remolque de plataforma. Detrás había otra camioneta, esta con una grúa hidráulica, perteneciente al taller mecánico local. Detrás de esa, dos camionetas más. Tensó los músculos, todavía esperando un enfrentamiento. Las puertas se abrieron y media docena de hombres salieron. Nolan los reconoció de la reunión. Tom, el dueño de la ferretería, estaba al frente. Con él estaban los mecánicos que se habían reído de Nolan justo la noche anterior. Nolan se puso las botas, agarró su chaqueta de cuero marrón y se la abrochó sobre la camisa a cuadros. Abrió la puerta del taller y salió a la brillante y gélida mañana. El aire frío le picaba la cara. Los hombres se detuvieron cuando lo vieron. Tom, un hombre robusto con cara de hombre práctico, levantó una mano enguantada. «Buenos días, Whitford», dijo Tom. «Tom», respondió Nolan con voz cautelosa. «Hablé con mi mujer después de la reunión de anoche», continuó Tom avanzando. «Ella habló con la hija de Walter Higgins y con Stan, el vendedor de coches. Al parecer, él le ha estado contando a todo el mundo cómo vendiste tu camioneta para pagar al veterinario». Nolan se estremeció. Odiaba esa historia. «Eres un tonto, Whitford», dijo Tom, deteniéndose a unos metros de distancia. «Vender tu único medio de transporte así...» Nolan apretó la mandíbula, pero Tom continuó. «Supongo que esta ciudad ha estado llena de tontos durante mucho tiempo. Hemos estado sentados sobre una mina de oro dejándola pudrirse mientras nos quejábamos de la economía». Señaló con el pulgar hacia la plataforma, que estaba cargada con madera, herramientas pesadas y tanques de soldadura. Los mecánicos y yo nos pusimos a hablar. No sabemos mucho de museos, pero sabemos cómo construir cosas y sabemos cómo cortar acero. Nolan lo miró fijamente, incapaz de procesar las palabras. «Mira», dijo Tom de repente, incómodo, «el pueblo no puedo darte caridad, pero puedo abrir una línea de crédito en la tienda para la fundación. Solo tienes que ponerlo en mi cuenta». Nolan miró la plataforma llena de materiales, miró las caras de los hombres, cuyas expresiones ya no eran burlonas, sino serias y expectantes. «No tengo dinero para pagaros por el trabajo», dijo Nolan con voz ronca. Uno de los mecánicos, el que más se había reído, escupió sobre la grava helada. «¿Quién ha pedido dinero?» «Walter Higgins dijo que ese búnker está lleno de historia. Mi abuelo voló en uno de esos aviones. Solo quiero verlo». Una profunda sensación de ardor punzaba en la nuca de Nolan. Asintió con la cabeza una vez, incapaz de hablar. «Está bien», dijo Tom, aplaudiendo. «¿Por dónde empezamos, jefe? ¿Por el techo?» Nolan respiró hondo y su mente se enfocó de repente. Ya no era solo un conserje, era un comandante. «No», dijo Nolan, encontrando en su voz una fuerza que no sabía que poseía. «El techo puede esperar. El verdadero trabajo está aquí». Condujo al pequeño equipo al lado del taller, a la zona plana y anodina de grava helada donde sabía que estaba enterrado el montacargas. «¿Qué es eso?», preguntó Tom, confundido. «Es la puerta principal», dijo Nolan. Cogió un pico de la plataforma. El coronel Hawthorne selló la entrada principal desde dentro y luego la enterró aquí. Así es como sacaremos los aviones. Así es como traeremos el mundo. Los hombres intercambiaron miradas escépticas. Nolan les estaba pidiendo que cavaran un enorme agujero en la tierra helada
solo por su palabra. Nolan vio su duda, no discutió, solo levantó el pico y lo balanceó. La punta de acero rebotó en el suelo duro como el hierro con un fuerte sonido metálico. Volvió a balancearlo una y otra vez. Después del cuarto golpe, el mecánico que se había burlado de él suspiró, regresó a su camión y sacó una pala. «Está loco», murmuró el mecánico, «pero no es débil». El otro hombre cogió una pala, luego Tom. En 5 minutos, todos estaban trabajando. El afilado raspar y crujir de las herramientas contra la tierra helada era el único sonido. Zeus cogió, movió la cola y se sentó cerca de la creciente pila de escombros. «No es débil». Otro hombre cogió una pala, luego Tom. En 5 minutos, todos estaban trabajando. El afilado raspar y crujir de las herramientas contra la tierra helada era el único sonido. Zeus cojeaba, moviendo la cola, y se sentó cerca de la creciente pila de tierra, actuando como un peludo perro de seguridad. Trabajaron todo el día. Era un trabajo brutal y agotador. El suelo era más duro que el hormigón. Al mediodía había aparecido más gente. La señora Mariah llegó con un gran termo de café caliente y sándwiches. Incluso el alcalde Clayton apareció de pie al borde de la excavación, con los brazos cruzados, mirando con una expresión de incredulidad atónita. A última hora de la tarde, encontraron algo. La pala del mecánico hizo un fuerte ruido metálico. «¡Lo encontré!», gritó. Quitaron la tierra y no era grava, sino una enorme placa de acero sólido soldada que cubría un área de 40 por 20 pies. Era el techo del montacargas. Un silencio colectivo cayó sobre el equipo. Nolan había dicho la verdad. Ahora comenzaba el verdadero trabajo, dijo el mecánico con los ojos brillantes de emoción. Corrió hacia su camión y comenzó a descargar tanques de acetileno y sopletes de corte. El proyecto cobró nueva vida. Ya no era un favor para un veterano loco, era una misión. Nolan, con su camisa a cuadros cubierta de barro y las manos en carne viva dentro de los guantes, dirigió la colocación de los sopletes. Sintió una energía familiar recorrer su cuerpo, la adrenalina de un objetivo compartido, los lazos de una unidad que trabaja bajo presión. El agudo silbido de los sopletes cortaba el aire mientras los mecánicos comenzaban a cortar las gruesas soldaduras de acero que Hawthorne había colocado décadas atrás. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras azules sobre la nieve, Nolan se quedó atrás observando al equipo trabajar bajo focos portátiles. Había estado solo durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía eso. Había olvidado la fuerza que no provenía de las paredes, sino de las personas. Zeus cojeó y apoyó su pesada cabeza contra la pierna de Nolan. Nolan acarició el pelaje áspero del perro, con la mirada fija en la brillante llama azul de la antorcha. Estaba rodeado de ruido, de gritos, del olor a metal caliente y de gases de escape, pero por primera vez en 10 años, su mente estaba completamente en silencio. No estaba atrapado, no estaba huyendo, estaba en casa. «¡La última!», gritó el mecánico. Con una última lluvia de chispas, la antorcha cortó la última soldadura. Ataron pesadas cadenas desde la grúa del camión a los bucles de la placa de acero. El motor del camión. El motor del camión rugió. La grúa gimió bajo la inmensa tensión y con un terrible chirrido de metal, la enorme puerta se levantó y quedó libre, revelando un abismo rectangular negro, la entrada principal al hangar. La tripulación se reunió en el borde, mirando hacia abajo, a la oscuridad, con los rostros iluminados por los focos. «Dios mío», susurró Mariah, agarrándose el abrigo. Nolan sacó su potente linterna del taller y apuntó el haz de luz hacia el agujero. La luz se precipitó hacia abajo y aterrizó en las alas polvorientas y envueltas del P-51 Mustang. Un grito ahogado colectivo se elevó entre la multitud. Tom, el propietario de la ferretería, se acercó a Nolan y le dio una fuerte palmada en el hombro. «Bueno, señor Whitford», dijo con voz llena de asombro, «diría que la Fundación Hawthorne Aviation Heritage está oficialmente abierta al público». Nolan miró a los hombres, con los rostros sucios y cansados, pero iluminados por el orgullo. Miró a Zeus, que movía la cola.
Los había encontrado después de todo este tiempo. Había encontrado su nuevo pelotón. Le llevó 2 meses de trabajo agotador que transformaron Silver Creek. El proyecto se convirtió en el corazón de la ciudad. El oxidado y destartalado taller de Hawthorne renació. Los habitantes del pueblo, trabajando bajo la tranquila dirección de Nolan, habían reparado el techo, instalado nuevo cableado y pintado las paredes. Dentro del hangar, el cambio era aún más profundo. El enorme montacargas, ahora en servicio y operativo, estaba bloqueado en la posición superior, creando una amplia escalera permanente que descendía hacia la tierra. La colección había sido limpiada, no restaurada para que pareciera nueva, sino conservada. El polvo de décadas había desaparecido, revelando la pátina opaca y honesta de la historia. Mariah, la profesora de historia, había trabajado incansablemente investigando cada avión y creando placas sencillas y respetuosas. El hangar ya no era una tumba, era una catedral. Hoy era el día de la inauguración oficial de la Fundación del Patrimonio Aeronáutico de Hawthorne. Nolan estaba de pie en la pequeña oficina, ahora su espacio vital, limpio y sencillo. Se ajustó el cuello de su mejor camisa, de un limpio y brillante estampado a cuadros rojos y azules, y se puso encima su vieja chaqueta de cuero marrón. Se miró en un pequeño espejo que colgado junto a la puerta. El hombre que le devolvía la mirada seguía curtido, con el rostro aún marcado por viejos dolores, pero sus ojos estaban claros. Zeus estaba sentado junto a la puerta, golpeando el suelo con la cola de forma constante. La operación había sido un milagro. El viejo perro aún cojeaba ligeramente, con un paso tambaleante en sus cuartos traseros, pero el dolor había desaparecido. Estaba feliz, listo. Nolan preguntó. Zeus soltó un sonido grave y feliz y empujó su cabeza contra la mano de Nolan. Nolan salió al exterior. El pueblo ya estaba allí. El frío punzante del comienzo del invierno se veía atenuado por un sol brillante y penetrante. No era una fiesta, no había globos ni pancartas. El ambiente era tranquilo, solemne y cálido. Toda la población de Silver Creek se agolpaba alrededor de la entrada principal del hangar, recién desenterrada. Nolan vio a la doctora Emily Thorne, que le dedicó una cálida sonrisa, vio al alcalde Clayton, orgulloso con su traje, vio a Mariah con una carpeta y en primera fila, envuelto en manta y en una silla de ruedas, estaba el señor Walter Higgins, con la mirada fija en la entrada. Nolan asintió a Tom, que estaba junto a las nuevas y sencillas puertas de madera. Tom le devolvió el saludo y las abrió. La multitud se movió al unísono, bajando en silencio por las amplias escaleras. Un murmullo colectivo resonó en el espacio cuando pisaron el suelo del hangar. Vieron lo que Nolan había visto: el P-51, el Spitfire, la fila de motores Merlin. No eran solo máquinas, eran leyendas que habían dormido bajo su ciudad todo este tiempo. La gente hablaba en susurros, señalaban, leían las placas de Mariah. Nolan los observaba con el corazón demasiado lleno para hablar. Después de una hora, el alcalde Clayton tocó el pequeño micrófono que habían instalado en un podio improvisado. Amigos, vecinos, el alcalde comenzó a hablar con su voz amplificada en el enorme espacio. Estamos ante un milagro de la historia y un milagro de la comunidad. Miró a Nolan. Todos se lo debemos a un hombre que no vio una propiedad abandonada, sino un legado. Nolan Whitford. Una ola de cálidos y prolongados aplausos llenó el hangar. Nolan sintió que le temblaban las manos. Miró a Zeus, que estaba sentado junto al podio y lo miraba expectante. Zeus le dio un codazo en la pierna. Nolan se acercó al micrófono y miró a los rostros, que ya no eran escépticos ni burlones, sino los de sus vecinos. Gracias, dijo con voz ronca. La última vez que me puse delante de todos ustedes, tenía miedo. Hizo una pausa y respiró hondo. Durante mucho tiempo he tenido miedo. Este mundo puede ser ruidoso, puede ser duro. Vine a Silver Creek para estar solo. Miró a la multitud, y ustedes no me dejaron. Gracias a Dios por eso. Unas pocas risas suaves se propagaron por la sala. Cuando encontré esto por primera vez, Nolan señaló el avión. No vi historia, vi una carga, vi una tentación.
El libro de contabilidad en el escritorio del coronel indicaba un valor de $100 millones. La multitud se agitó. La cifra flotaba en el aire, pero el coronel Hawthorne no estaba ahorrando dinero. Estaba ahorrando tiempo. Estaba ahorrando recuerdos. Sabía que el valor de estas máquinas no está en el metal. Está en el sacrificio. Está en las manos de los jóvenes que las pilotaban. En las almas de los hombres que nunca regresaron a casa, como el capitán Elias Thorne, cuya etiqueta reconoció el señor Higgins. Miró a Walter, que asintió con los ojos llenos de lágrimas. Al principio no lo entendí, dijo Nolan con la voz quebrada. Soy un veterano arruinado. Necesitaba dinero. Mi mejor amigo estaba enfermo. Puso la mano sobre la cabeza de Zeus. Estuve tentado de destrozar este lugar y venderlo por piezas, pero no pude porque es todo mío para venderlo y tampoco es mío para quedármelo. Miró a la multitud, a Tom, a los mecánicos, a Mariah. Esta colección no me pertenece, pertenece a la historia que representa. Y este museo pertenece a Silver Creek. Vosotros lo habéis construido, es vuestro trabajo, vuestra confianza, vuestras donaciones de tiempo y material. Esta es vuestra victoria. Dio un paso atrás, terminó su discurso y el aplauso fue atronador. No solo aplaudían, era una liberación, una celebración de su propio logro. Nolan bajó del estrado con las rodillas temblorosas. Walter Higgins le agarró de la mano al pasar. El coronel habría estado orgulloso de ti, hijo, susurró Walter. Nolan solo pudo asentir con la cabeza mientras la multitud comenzaban a hablar entre sí. El alcalde Clayton volvió a subir al estrado. Un último asunto, amigos, un último punto para la fundación. Nolan, confundido, se dio la vuelta. El alcalde sonrió. Nolan, el ayuntamiento ha votado que reconocemos que tú eres el custodio oficial de este legado, y un custodio necesita poder, ya sabes, moverse entre la multitud. La multitud se abrió. Tom y Stan, el vendedor de coches, caminaban hacia él. Tom llevaba algo en la mano. Nolan lo reconoció al instante, una llave de latón en un pequeño trozo de cuero deshilachado. Hemos encontrado tu camioneta, Nolan, dijo Tom con la voz cargada de emoción. Stan nos ha hecho un buen precio, un descuento para la comunidad. Tom le entregó las llaves a Nolan. Nolan miró las llaves fijamente, su mente se negaba a atar cabos. Miró a Stan, que sonreía. Lo han comprado, dijo Stan. Todo el pueblo ha contribuido esta mañana. Nolan miró las llaves, miró los rostros sonrientes y expectantes de sus vecinos. Lo único a lo que había renunciado, el símbolo de su sacrificio, se lo estaban devolviendo. Cerró el puño alrededor de la llave e intentó dar las gracias, pero no le salió ningún sonido. Las paredes que había construido a su alrededor durante 20 años, las que el trastorno de estrés postraumático y la soledad habían reforzado, no solo se agrietaron, sino que se disolvieron. Nolan Whitford se quedó en el centro del hangar, rodeado de sus vecinos, y lloró. Zeus, sintiendo el cambio, presionó su cuerpo contra la pierna de su amo, no como un ancla, sino como un compañero. Más tarde esa noche, el hangar estaba en silencio, las luces apagadas y la gran puerta sellada. Nolan se sentó en el escalón superior de la entrada original del taller, el lugar donde había llegado por primera vez. El viento era frío, pero el cielo estaba despejado, de un profundo color púrpura lleno de estrellas. Oyó el familiar tintineo de las chapas, y Zeus cogió hasta él y se acomodó a sus pies. El perro apoyó su pesada cabeza barbuda en la rodilla de Nolan. Nolan acarició las orejas suaves del perro, con la mirada fija en la entrada, donde brillaba a la luz de las estrellas su vieja y maltrecha camioneta Chevy. Era suya de nuevo. Miró hacia el oscuro y silencioso valle de Silver Creek. No era un exiliado, no era un fantasma, era un hombre con un perro, una camioneta y un hogar. Lo conseguimos, susurró Nolan mirando al vasto y tranquilo cielo de Montana. Hicimos lo correcto. Se quedó allí sentado durante mucho tiempo, el Q-Bin y su leal perro, viendo cómo las estrellas salir. Finalmente, en paz,
Nolan Whitford nos enseñó que los tesoros más valiosos no están enterrados en bóvedas ni escritos en libros de contabilidad, sino que se encuentran en la lealtad silenciosa de un perro como Zeus y en el valor de elegir la integridad por encima de la fortuna. A veces, salvar un pedazo de historia es solo el primer paso para salvarnos a nosotros mismos. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, considera compartirla con un amigo o dejar un me gusta para apoyarnos. Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios a continuación y recuerda suscribirte para recibir más historias de resiliencia. Tu próxima aventura ya te espera en la pantalla, así que haz clic ahora para continuar el viaje con nosotros.